Santo Evangelio según San Mateo. No crean que he venido a suprimir la ley de los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19, que nos hablan acerca de una ley más perfecta. Lo que Cristo quiso venir a hacer no es destruir, hermanos y hermanas, lo que ya se conocía en términos de la ley de los profetas y especialmente la ley de Moisés. No fue pasarle por encima, no fue aniquilarla, no fue destruirla porque no era buena, porque de esa ley, hermanos y hermanas del Antiguo Testamento, vivieron muchos antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo no está hablando de destruir la ley de Dios, ni la de los hombres en ese sentido, la ley religiosa o sagrada, sino perfeccionarla, hermanos y hermanas, que se entienda y se comprenda correctamente con el espíritu del que fue el gran legislador Dios, que fue el que las dictó, hermanos y hermanas, sus normas, sus decretos, sus mandamientos, ¿no? Que se puedan aplicar, hermanos y hermanas, correctamente y que no se entiendan de otra forma que lo que causan es daño. Yo no vengo a destruir, yo vengo a que interpreten las cosas bien que pide Dios, para que no se enreden, para que no se traben, para que no se confundan, para que no terminen haciendo lo que no tienen que hacer, y que al interpretarlas las puedan aplicar correctamente a sus vidas. Esa es la función de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo hoy nos habla acerca de una ley más perfecta. Y en esto del cumplimiento de la ley, hermanos y hermanas, ya estamos en miércoles de la tercera semana y sabemos que son 4 semanas las de Cuaresma. O sea, que tenemos que ir ya pensando hoy con esta palabra, ¿qué nota tenemos ya? Hermanos y hermanas, ¿estás midiendo las cosas tú mismo? Porque el examen de conciencia lo tengo que hacer yo antes de que alguien me señale, antes de que alguien pues me diga las faltas que yo tengo. Yo prefiero hacerlo yo mismo. Yo prefiero señalarme yo mismo, yo prefiero analizarme yo mismo, yo prefiero juzgarme yo mismo, yo prefiero, hermanos y hermanas, buscar ese examen de conciencia en mi paz y mi tranquilidad. ¿Qué nota nos estamos dando? Ponlo de A, B, C, D o F. ¿Qué nota estás sacando? Si lo quieres medir por porcentaje, ¿no? El 100%, el 80%, el 90%, el 70%. ¿Dónde estamos parados, no? Y esto te lo digo con que, bueno, porque estamos en un ejercicio cuaresmal, estamos buscando el arrepentimiento de nuestros pecados, transformar nuestra vida, y todos sabemos lo que hemos dicho aquí desde el principio de la Cuaresma, el miércoles santo. Pero el propósito es que ya estamos bien cerca en todo esto, hermanos y hermanas, y no perdemos por el camino la tentación de aquello que es fácil. Si Cristo hoy en la palabra nos habla de una ley mucho más perfecta, que es la ley de Dios, de cómo se aplica a nuestras vidas y cómo se interpreta, que tiene como finalidad darnos vida y sobre todo llevarnos a la casa del Padre con su bendición también aquí en la tierra, hermanos y hermanas, pues por lo tanto tenemos que saber que a veces en la vida nos queremos ir por la ruta más fácil. Cuidado con la tentación de aquello que es fácil. La ley perfecta de Dios está ahí para que no caigamos en esa misma tentación. Muchos en el tiempo de Cristo buscaban, hermanos y hermanas, la ruta fácil, el desvío, ¿verdad? Que no va por lo que es difícil, o buscaban las cosas ya hechas con el esfuerzo mínimo en bandejas de plata, donde yo no tenga que sufrir, donde yo no tenga que llorar, donde yo no tenga que abochornarme, donde yo no tenga que, pues, sacudir mi conciencia, donde yo no tenga que pues sentir que caramba, esto es realmente desviado de Dios. Buscamos rutas fáciles, ¿no? Ese shortcut que le llamamos en la vida, ese atajo para hacer las cosas. ¿Saben lo que pasa cuando buscamos atajos? Cuando caemos en lo fácil,
cuando estamos viviendo la vida cristiana, la vocación cristiana, la santidad cristiana, la perfección cristiana, ese ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, ese ser santo como vuestro Padre del cielo es santo, ese ser misericordioso como Dios es misericordioso. Cuando caemos en la tentación de lo fácil, cuando no queremos sudar por hacerlo, cuando no queremos renunciar, transformar nuestras vidas, morir a un montón de cosas, hermanos y hermanas, la vida cristiana se vuelve raquítica. La vida cristiana se vuelve enferma. La vida espiritual, la vida de la santidad, la vida de la vocación cristiana. ¿Me estás entendiendo? Si algo nos tiene que ayudar la Cuaresma a todos nosotros es, hermanos y hermanas, a que tengamos conciencia de que tenemos que verificar en ese examen de conciencia el estado de salud de nuestra vida espiritual, de nuestra alma, de nuestro interior, de aquello que nos relaciona con Dios. Estamos en intensivo tal vez, y es bueno saberlo. A, B, C, D o F, ¿dónde estamos? ¿Al 100%? ¿Al 50%? ¿Al 30%? ¿Al 10%? O sea, es bueno saber el estado de situación crítica, hermanos y hermanas, de nuestra salud espiritual terminal. La situación nuestra, entubados en ese cuarto de emergencias, de intensivo. Es bueno, hermanos y hermanas, porque esto se trata de transformarnos, de restablecernos, de volver a tener la salud espiritual. Por eso hablamos de lo raquítico. Buen examen de conciencia hoy, hermanos y hermanas, para todos nosotros con la palabra de Dios. ¿Cuán pequeña está mi fe? ¿Cuán pequeño está mi espíritu y mi espiritualidad en las cosas de Dios? ¿Cuán flaco o cuán flaca es, hermanos y hermanas, para todos nosotros la vida espiritual? ¿No? ¿Por qué está en ese estado de situación? ¿Por qué puede estar deficiente el apostolado, lo que yo hago en el nombre de Dios? ¿Por qué puede estar, hermanos y hermanas, con una falta de desarrollo, en un estado mediocre, lamentablemente, hermanos y hermanas? Porque no ha habido un desarrollo, hermanos y hermanas, lo que ha habido es una escasez de la palabra de Dios, del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, de esa comunión, del perdón de los pecados, de la asistencia a las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Un desarrollo escaso, un desarrollo insuficiente, hermanos y hermanas, pequeño, eso lleva a que el alma esté enferma, raquítica. Y esto lo tenemos que sacar. Fíjate todo lo que hemos mencionado. Lo fácil, el esfuerzo mínimo, el hacer las cosas de una manera mediocre, hermanos y hermanas, nos va a llevar a unas consecuencias devastadoras. No caigamos en la tentación de lo fácil. Mira cómo es la idea fuerza de hoy para guiarnos, hermanos y hermanas, acerca de la meditación y la reflexión de la palabra de Dios. La obediencia nos lleva a estar disponibles para el Espíritu de Dios. Es la obediencia, hermanos y hermanas, lo que Cristo hoy resalta en el Evangelio, y lo hace porque esa obediencia es nuestro, hermanos y hermanas, responder a Dios por lo que Dios ha hecho por mí, que tanto hemos señalado en la Cuaresma, que nos va a llevar a estar en alma, en espíritu, en ser en la totalidad, que yo estoy más disponibles para ese Espíritu de Dios. Y así es que lo tenemos que ver, hermanos y hermanas. Así que hoy tenemos que echar a un lado, a Cuaresma, echa a un lado el cristiano raquítico, el cristiano flaco, débil, hermanos y hermanas, perezoso, que cae mucho en la tentación de lo fácil, que siempre está buscando el desvío, la ruta corta, los caminos engañosos, hermanos y hermanas, deficientes. Echa todo eso a un lado. Por eso esta controversia que nosotros vemos hoy en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo pone las cosas en blanco y negro, como lo hace para nosotros en el tiempo de la Cuaresma, los discípulos, los oyentes, hermanos, decían, bueno, pues este hombre con la predicación que está dándonos, lo que quiere es destruir y abolir todo lo que nosotros hemos aprendido acerca de las leyes, de cómo agradar a Dios, de cómo estar con el favor y la bendición de Dios que nos enseñó Moisés, que nos enseñaron los profetas. Entonces parece que no podemos hacerle caso a Jesús porque todo es abolir, es dejar sin vigor. Entonces, hermanos y hermanas, la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, eso es la Biblia para el judío, y por lo tanto están diciendo como si Cristo estuviera
en contra de todo eso. Pero Cristo lo que hace es darle vuelta a todo este asunto, hermanos y hermanas. Y lo que nos damos cuenta es que mucha gente encontraba muy difícil de cumplir los mandamientos de Dios y estaban haciendo el esfuerzo mínimo o le estaban quitando ciertas exigencias, ciertas demandas de la ley para hacerlas más cómodas y fáciles. Y así se le enseñaban a los demás. Por eso es que Cristo lo advierte hoy en su palabra. Hermanos, es un evangelio corto que solo apenas tiene 3 versículos. Pero mira seriamente cómo Jesucristo pone este tema de la ley más perfecta. Lo primero que les dice es que no crean que yo he venido a suprimir la ley y los profetas. Yo no he venido a cambiar la ley. Yo no he venido a destruir la ley. He venido no para deshacer. Esa no es mi misión, deshacer nada, sino para traer lo definitivo, hermanos y hermanas. Y lo definitivo significa algo muy importante para nosotros también, para aquella gente y para nosotros también. ¿Qué es lo definitivo? Con decir esto de que Cristo trae lo definitivo, nos está diciendo, hermanos y hermanas, que tú y yo, al igual que la gente del tiempo de Cristo, estaban en una etapa intermedia y en un proceso, hermanos y hermanas, donde tú y yo vamos hacia algo, donde tú y yo nos estamos moviendo hacia algo, pero todavía nosotros no hemos llegado. Eso es lo definitivo, lo que está por venir. Y eso es verdad. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió a los altos cielos. Lo estamos esperando. Nosotros estamos esperando lo definitivo. Mientras estemos aquí, estamos en una etapa transitoria. Ese es el momento nuestro, hermanos y hermanas, cristianamente y en esta vida. Es una etapa intermedia, hermanos y hermanas. Es un proceso de transición. Vamos hacia algo y no hemos llegado. Vamos a tener eso claro en nuestras mentes. Por lo tanto, ¿qué quiere Cristo que hagamos durante ese tiempo intermedio en el que tú y yo estamos y estaba aquella gente de aquel tiempo? Pues, hermanos y hermanas, cumplir. Tenemos que cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios y cuanto Dios manda a través de sus palabras, de la ley de la iglesia, de la ley divina, todo eso es lo que nos ayuda, hermanos y hermanas, a terminar, a llegar a donde nosotros tenemos que llegar, a completar lo que nosotros tenemos que completar. Jesús, hermanos y hermanas, no tiene en su agenda, si así lo queremos ver, perfeccionar las leyes del Antiguo Testamento. Esa no era la misión de Cristo. Perfeccionar las leyes del Antiguo Testamento, no. Él no vino a eso, hermanos y hermanas, sino que tú y yo sabemos bien claramente, y en Cuaresma también se nos recuerda que esto que viene a ser Cristo y lo que viene a hacer definitivamente es inaugurar un tiempo de reconciliación de nosotros con Dios. Esa es la bendición. Eso es Cuaresma. Eso nos recuerda a Cuaresma. Por eso estoy alegre. Por eso acepto lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que Dios, en el nombre de Jesús el Señor, ha inaugurado, hermanos y hermanas, para nosotros reconciliarnos con nuestro Dios, hacer las paces. Si estaba lejos, ahora estoy cerca. Si no tenía bendición, ahora tendré la bendición. Si tenía pecados, ahora son perdonados. Tengo la gracia para vivir toda esa experiencia. Esa es la cercanía que quiere Cristo de cada uno de nosotros con nuestro Dios, y se llama que a través de la reconciliación es que llegamos a ella. Por lo tanto, para Jesús, hermanos y hermanas, hoy en la palabra, y nos recuerda también la Cuaresma, ¿qué pasa con Jesús nuestro Señor? Pues han llegado los tiempos definitivos. Los tiempos definitivos. Dios envía a su Hijo para que conozcan y descubran al Padre. Ese es mi examen de conciencia en todo cuanto yo estoy haciendo en el nombre de Dios, y como cristiano bautizado, hermanos y hermanas, realmente me está llevando todo esto a mí a conocer más de cerca a mi Dios, a descubrir al Padre Dios que me presenta nuestro Señor Jesucristo, pero con esas características de misericordia, compasión, comprensión, amor, hermanos y hermanas. Lo estoy descubriendo en esta Cuaresma para que eso se quede conmigo no por 40 días, sino por el resto de mi vida cristiana. El Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, estaba en una etapa transitoria, en el tiempo en que Cristo viene donde ellos, en la historia de la salvación de ese pueblo. Por eso, hermanos y hermanas, como están en una etapa transitoria de la salvación, se cumplen las profecías, y por eso es que los ritos hay que llevarlos a cabo con un cierto sentido, los sacrificios, hermanos y hermanas, que esa era la forma que expresaban a su manera el misterio del pecado. Debían ser sustituidos por la persona de Jesús ahora. Eso sí, era muy fácil
era como tentación de lo fácil, hermanos y hermanas, y aquí lo hemos dicho en otras ocasiones, pero ¿de qué estoy hablando yo en este momento? De que en el Antiguo Testamento, para tú estar limpio delante de Dios y para perdón de tus pecados, la norma, lo que se hacía era llevar un animal, un cordero, que era el chivo expiatorio. Él agarraba todos mis pecados, todas mis faltas, pues, contra Dios. Yo se lo llevaba al sacerdote. El sacerdote lo aceptaba. Él no me podía perdonar los pecados. Él lo que pedía era a Dios que aceptara mi ofrenda por mis pecados, y entonces simulaban al pobre cordero. Que aquel corderito era pequeño, bebé sin mancha. Y entonces lo degollaban en el altar, derramaban su sangre por el perdón de mis pecados. Entonces el animal era el que sufría, el animal era el que derramaba la sangre, el animal era el que pues lamentablemente llevaba el peso de mis pecados. Yo se lo ofrecía a Dios, ¿verdad? Y en mi rito y en mi religión judía o de aquel tiempo, estoy bien ya con Dios. Así era que se confesaban, si queremos decir, así era que se reconciliaban con Dios. Entonces Cristo dice, ya esto no es lo que se va a hacer. Ya esta forma de estar tirándole toda la culpa a un animal para que entonces se borre mi pecado, y yo acá, pues yo no soy el que siento el dolor, el sufrimiento, el arrepentimiento, el deseo de reparar, no el corazón contrito, el alma humillada, no lo siento yo, es el animal. Eso se acabó, porque eso lo tengo que sentir yo, solo tengo que vivir yo para que ocurra el perdón de los pecados, hermanos y hermanas. Y eso es lo que Cristo quiere decir. Todo eso va a ser sustituido por la persona de Jesucristo, y eso es más importante que hablar de que viene a abolir la ley, hermanos y hermanas, porque esto es la misión. Las leyes religiosas y las leyes bíblicas deben ser expresiones del amor verdadero, hermanos y hermanas, claro que sí. Todo lo que yo tengo que hacer y obedecer en la iglesia y en cuanto a las normas de parte de Dios, en la Sagrada Escritura que se me enseñan a mí en la catequesis, ¿verdad? Y en mi fe a través de la vida sacramental, todo eso, hermanos y hermanas, deben expresar el amor verdadero de Dios y deben proteger el amor. De lo contrario, no estarían haciéndole ningún favor a Dios. Las leyes, hermanos y hermanas, tú y yo las conocemos, los mandamientos, las leyes de la iglesia, todo lo que se pone a nuestro alrededor, como que hay que cumplirlo para llevar una vida como Dios manda. Pues, hermanos y hermanas, esto lo tenemos que ver desde un punto de vista que yo lo tengo que interiorizar, meter a mi sistema, pues digerirlo espiritualmente con juicio de discreción, para ver que la ley me lleva a la vida, para ver que la ley me lleva al amor. De lo contrario, si una ley me lleva a la muerte, si una ley de Dios me lleva al odio al prójimo, pues eso no es una ley de Dios. La malinterpretaste mal, la estás aplicando mal, porque Dios no está en ese lío. Dios no está metido así en las cosas, ¿no? Por lo tanto, las leyes, hermanos, lo que Cristo hace con ellas y nos dice es que nos hacen estar más disponibles para el Espíritu de Dios. Esa es la idea fuerza. Las leyes que hay en la iglesia, tanto eclesiásticas como leyes humanas, hermanos y hermanas, divinas, que vienen de parte de Dios, son para que yo tenga una disposición para ese Espíritu de Dios, y se llena, hermanos y hermanas, mi vida de lo que es la gracia de Dios. Llevan a los discípulos, te llevan a ti y me llevan a mí, en el nombre de Dios, más lejos, hermanos y hermanas, más lejos que agradar al ser humano aquí en la tierra, como que yo estoy haciendo lo correcto y lo bueno. Me llevan más lejos a ¿qué? A la justicia que viene de Dios, a la perfección, compasión, misericordia, comprensión, a esa perfección, hermanos y hermanas. Y no tanto a aquellos que quieren decir que están cumpliendo con la ley desde que se acuestan hasta que se acaban de acostar. Hermanos y hermanas, pensando en ¿qué? En que son los especialistas de la perfección. Los escribas, los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo levantaban la mano como que ellos eran fieles cumplidores al pie de la letra de todo cuanto mandaba Dios y los hombres. La ley de Moisés y los profetas se volvieron especialistas de la perfección moral. Para todo era la perfección. Perfección en el rito, perfección en la liturgia, perfección en el sacrificio, perfección en la caridad, perfección en el ayuno, perfección en la oración. Pero todos sabemos que Cristo le dijo, ustedes están malinterpretando las cosas. Ustedes no tienen el Espíritu de Dios. Ustedes están agradando a los hombres y no a Dios Padre del cielo. ¿Te acuerdas? Se lo dijo el miércoles de ceniza cuando les enseñó a que cómo se ayuna, cómo se ora y cómo se hace la obra de caridad. Y los puso en su sitio. Tengamos cuidado, nosotros no
Cristo no quiere que nosotros somos especialistas de la perfección, hermanos y hermanas. Esa no es la idea. Yo no me puedo convertir delante de los hombres para que mis hijos me sigan mi camino. Yo sea ejemplo para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis hijas, para mis hermanas, para mi iglesia, o yo como sacerdote. Hermanos y hermanas, convertirme en un especialista de la perfección. No, esa no es la idea. Esa no es la idea, lo que busca Cristo nuestro Señor. Sino, hermanos y hermanas, Cristo lo que está buscando es que toda mi vida, al yo cumplir la ley de Dios, mi vida se convierta en una verdadera expresión, manifestación del amor verdadero. Por lo tanto, mi vida debe proteger el amor. Esa es la misión, no es ser especialistas de la perfección. Jesús, hermanos y hermanas, hoy ciertamente que nos advierte en Cuaresma y que tenemos que tener cuidado y confesar este pecado, si es que lo tenemos. Cuidado con la tentación de lo fácil. Cuidado con la tentación de lo fácil. ¿Cómo podemos decir eso de la palabra de Dios y dónde lo encontramos? Fácilmente, hermanos y hermanas. Escucha lo que dice. Esta es la tentación de lo fácil. Mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. O sea, que lo más pequeño, hermanos y hermanas, de la ley se tiene que realizar. Por lo tanto, aquí está la tentación de lo fácil, que es el versículo 19. El que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, ¿por qué se trata de qué, hermanos y hermanas? De la tentación a lo fácil. La tentación a lo fácil, que quiere decir Cristo aquí, es cuando le quitamos la fuerza a las cosas pequeñas que tiene la ley de Dios y las dejamos sin hacer. O le decimos a la gente, eso no es lo que hay que hacer. Tal vez en el tiempo de Cristo se señalaba más que había que excluir a la prostituta, que la prostituta era una pecadora que no tenía el perdón de Dios. Eso, y se dejaba atrás ¿qué? Amar al prójimo. Se robaba eso, no se veía, se exaltaba, se ignoraba, era como quitarle el tilde a la ñ. Y si yo le quito el tilde, ese signo que tiene arriba, la ñ se convierte en n. Pues por lo tanto no es lo mismo mañana que manana. No decimos lo mismo. Y esa es la advertencia de Cristo. Por eso están fallando. Muy prontos para denunciar, para escribir, para señalar, para decir quiénes son los pecadores, pero muy tardos para entonces decir hay que ayudar, hay que rehabilitar, hay que ayudarlos a buscar el camino de Dios y hay que perdonar. O sea, no se puede hacer una cosa y tapar la otra, porque entonces es un ejercicio flaco, hermanos y hermanas, débil, como hemos dicho hoy, ¿verdad? Pequeño, deficiente, insuficiente, y que no habla de un desarrollo sano cristiano como el que busca Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tentación de lo fácil, examen de conciencia. Eso lleva a mucha gente a pensar que cuando yo mismo le quito la tilde o le quito una i a la palabra de Dios, la religión, hermanos y hermanas, va a ser más fácil. Es más fácil sacrificar animales, ¿no crees tú? Que mueran por mí, que derramen su sangre por mí, convertirlos en chivos expiatorios, que me purifiquen a mí, que sufran ellos el dolor y que yo no tenga ningún tipo de remordimiento, angustia, examen de conciencia, alma en dolor. ¿Qué es más fácil, verdad? Esa es la ruta de lo fácil. Hay que cumplir, hermanos y hermanas, aunque sea lo más mínimo, nos está asegurando nuestro Señor Jesucristo. Y la fe, todos sabemos, hermanos y hermanas, que no es para pasarla bien en el mundo. No es para pasarla bien en el mundo. ¿Cómo yo voy a dejar que otro pague las consecuencias de mis actos? ¿Verdad que eso es injusto? ¿Dejarías tú que por la culpa tuya y por tu pecado, padre y madre, y perdona que te use como ejemplo, tus hijos paguen la consecuencia de tus actos y no seas tú? ¿Verdad que eso es injusto? Que paguen nuestros hijos, nuestro hijo inocente, nuestra hija inocente, que sean los que sufran las consecuencias de lo que yo hice y entonces yo estoy calmado, qué bueno que no me pasó a mí y mi hijo asumió toda la carga. No, hermanos y hermanas, eso no se puede dar. De hecho, ese es el caso de Cristo. Ese es el caso de Jesucristo, nuestro Señor, que sustituye a ese cordero expiatorio que derrama su sangre. Ya no es así. Ahora, ¿quién es el cordero? El cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
¿Quién es el que asume como expiatorio todos los pecados nuestros? Jesucristo el Señor. ¿Quién es el que vive la pasión, ese martirio, ese sacrificio, ese dar la vida por nuestros pecados? Jesucristo nuestro Señor. Una vez para siempre. Bastó con eso, hermanos y hermanas. Hoy, hermanos y hermanas, también, habiendo dicho todo esto, la primera lectura es una lectura de Moisés, que está en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y luego 5 al 9. Y es interesante que esta lectura, y la vamos a usar para prácticamente comenzar la conclusión de nuestra reflexión y meditación, hoy trata acerca de la observación de la ley. Si Cristo en el Evangelio nos habló acerca de una ley más perfecta, que es la que Cristo nos da a entender, aquí lo que habla Moisés es de la observancia de la ley. ¿Y por qué está señalada hoy en nuestras lecturas evangélicas esta lectura? A mí me fascina y me mueven los versículos 7 al 8, hermanos y hermanas, de esta lectura. Y escucha cómo dicen, porque esto es lo que nos lleva a entender que las leyes, hermanos y hermanas, y la obediencia que tenemos que tener hacia las leyes de Dios, eso es lo que nos hace más disponible para el Espíritu de Dios, porque es que Dios se acerca. Cuando yo obedezco, cuando yo guardo, cuando yo cumplo como Dios manda, cuando yo interpreto, cuando yo aplico correctamente la ley, las normas de Dios y de la iglesia, se acerca a Dios. Escúchalo aquí, versículo 7. En verdad, ¿qué nación hay tan grande cuyos dioses se acerquen a ella como lo hace por nosotros y para siempre que lo invocamos Yahvé? Fíjate, es la cercanía, es el alcance. Cuando yo cumplo la palabra de Dios como Dios manda y con el espíritu de la ley, hermanos y hermanas, mi Dios, está diciendo Moisés, se acerca a mí. Y en otros casos, esos dioses falsos del mundo no hacen eso por nadie. Y luego dice en el versículo 8, hermanos y hermanas, ¿qué nación hay tan grande que tenga normas y mandamientos tan justos como esta ley que yo entrego hoy? Entonces, no tener miedo, porque son normas y mandamientos justos, de justicia, de equidad, de derecho, de igualdad, de beneficio. Son buenos. Es lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y con esa lectura que nos enseña al cumplir los mandamientos de Dios y la ley, que no estoy buscando, pues, hermanos y hermanas, volverme un especialista perfecto de la ley, sino la cercanía de un Dios que me bendice, pues entonces podemos concluir. Hemos entendido que no estamos llamados a lo fácil, hermanos y hermanas, que no estamos llamados a lo cómodo. Moisés, hermanos y hermanas, fue el primer legislador en la Sagrada Escritura, y él siempre recordó a su pueblo, como nos recuerda a nosotros, que la ley de Dios es ley de vida, y eso es lo que Cristo quiere. Él no viene a destruir la ley de Moisés, él viene a decir, es que es ley de vida y ustedes la están interpretando como ley de muerte, porque el que no quiere cumplir las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, guardarlos, el que no quiere y los ve como una carga, o cumple las leyes de mala gana, o se mete a un especialista de la perfección, eso es ley de muerte, hermanos y hermanas, no es ley de vida. Por lo tanto, aquí nos lleva a ver, hermanos y hermanas, que hasta en eso de la obra de la caridad, una ley mal interpretada nos puede llevar a dejar en desamparo al prójimo, al pecador, al enfermo, a la prostituta, al alcohólico, al drogadicto, al homosexual, al envejeciente. Hermanos y hermanas, si estamos buscando la perfección moral, hermanos y hermanas, buscar la ayuda para el prójimo. Y esto lo que conlleva es a vivir en unas lacras en la sociedad, hermanos y hermanas. Y por eso es que decimos que si dejamos por el camino que vamos huellas de lacras, hermanos y hermanas, eso es ley de muerte. Y ley de lacra es que yo ni tenga compasión del necesitado, me pase señalando, juzgando a los que son diferentes a mí, a los que piensan diferente a mí. Hermanos y hermanas, se me meto en la perfección de lo que es moral, en lo que acepta a Dios, y el que comete una falta ya no tiene cabida en la casa de Dios, ya no tiene las puertas abiertas, que se marche porque ese ya tiene el infierno declarado. Hermanos y hermanas, ese tipo de actitud, eso es ley de muerte. Y si lo pensamos y lo aplicamos seriamente, por eso nos lleva a considerar, hermanos y hermanas, piensa en los suicidios que hay por ahí.
en los desórdenes mentales, en los problemas de salud mental de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, de lo que vemos y escuchamos en la radio, en la prensa y en la televisión. ¿Cuántos ancianos, hermanos y hermanas, quitándose la vida? Ancianos de 80, 84, 85 años. No nos preguntamos por qué, hermanos y hermanas, está pasando eso. Un desamparo habrán recibido ellos de parte de nosotros, que somos fieles cumplidores de la palabra de Dios. Mucho cuidado hay que tener, hermanos y hermanas. Una ley que no es debida. Los marginados que van quedando en nuestra sociedad y todos los indicios, hermanos, de muerte que se relacionan precisamente con los ídolos de este mundo, con el culto de este mundo, que también son parte de las consecuencias, hermanos y hermanas, de los ídolos modernos del mundo en que tú y yo vivimos, que es un mundo de mucho consumerismo, materialismo, de mucha dependencia, de mucho vincularse, de mucha adicción, de muchos hábitos destructivos, hermanos y hermanas, de muertes inimaginables, ¿no? Que son lo que estamos viendo, la violencia doméstica, hermanos y hermanas, el maltrato de menores, el maltrato y el abandono de ancianos, hermanos y hermanas, todo esto, el abuso, el maltrato de menores, el abuso sexual, las violaciones, hermanos y hermanas, todo eso es lo que nos pone a pensar de qué es resultado todo eso. ¿Dónde nosotros estamos apoyando un poco para dar la mano? Nuestro examen de conciencia en el tiempo de Cuaresma, hermanos y hermanas. Si yo estoy buscando estar en ventaja, estar en cercanía con Dios, yo tengo que mirar a mi atrás y mirar a mi lado y verificar, hermanos y hermanas, si estamos dejando en desventaja a mucha gente. ¿Estaremos nosotros dejando en desventaja a niños, a niñas, a matrimonios, a familias, amigos, amigas, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad? ¿Los estaremos dejando atrás a veces por estar cumpliendo una ley donde lo que queremos es agradar a la gente de que somos especialistas de la perfección? Esa no es la meta de la Cuaresma. Cuaresma también nos tiene que ayudar a verificar que ciertas cosas que hacemos en el nombre de Dios, en el nombre de las leyes, hermanos y hermanas, están en desuso. Y eso Cristo nos enseñó en el Evangelio en muchas ocasiones, porque han sido contaminadas. Muchas de la forma en que nosotros aplicamos la ley, no es la ley de Dios, la forma en que la aplicamos, la forma en que la interpretamos, hermanos y hermanas, lo que estamos haciendo es contaminando la ley de Dios, las volvemos inválidas y hasta a veces dejamos que se contaminen con prácticas paganas que no vienen de Dios. ¿Y quién no hay que de vez en cuando hasta un mismo rosario lo convierte en un amuleto, hermanos y hermanas, un agua bendita, lo convierte en un sahumerio de esos para estar haciendo exorcismos gratuitamente? Tengamos cuidado con todo eso, es lo que estamos diciendo. Lo que tenemos que entender hoy, hermanos y hermanas, finalmente, es que esa ley del menor esfuerzo, de lo fácil, de caer en la tentación de lo fácil que Cristo no quiere para nosotros, nos puede llevar, hermanos y hermanas, a transgredir las exigencias de la vida y la vocación cristiana. Acuérdate de eso. La ruta fácil, ¿no? El shortcut, hermanos y hermanas, las cositas en bandeja de plata, el esfuerzo mínimo, el cumplir unas cosas y las otras no, porque las otras son demasiado exigentes. Oiga, todo eso nos puede llevar, lamentablemente, hermanos y hermanas, a transgredir precisamente las exigencias de la vida práctica en vocación cristiana que Dios quiere para todos nosotros. Hay que volver, hermanos y hermanas, a nuestras raíces en Cristo Jesús, y Cuaresma nos llevará a un Viernes Santo. Eso es raíz para nosotros, amor incondicional. La raíz nuestra es el amor. La ley de Dios exige, hermanos y hermanas, fidelidad. Echemos a un lado el pecado de la infidelidad, ¿no? Practiquemos la justicia, dejemos a un lado la injusticia. Por encima de cualquier culto, hermanos y hermanas, o por encima de cualquier práctica religiosa, date cuenta que lo que tenemos que estar mirando primero no es tanto qué culto yo le ofrezco a Dios, qué práctica religiosa yo le ofrezco a Dios. ¿Ha nacido tu culto y tu práctica religiosa de lo que Dios verdaderamente ha hecho por ti o de lo que tú quieres agradar al mundo para que te vean? Eso lo hemos discutido aquí. Aquí lo que tenemos que ver con todo esto, hermanos, ¿qué es lo que busca Cristo? Preservar, hermanos y hermanas, nuestra libertad.
porque nos encuentra muy atados y esclavos de muchas cosas. Quiere la correcta libertad para nosotros, proteger nuestra vida que se ha metido en cultura de muerte y es un peligro para nosotros. Respetar, hermanos y hermanas, lo que es distinto, nos dice Cristo. Respétenlo aunque no comulguen con ellos, pero hay que respetar a la persona, hermanos y hermanas, aunque sea distinta a mí, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos y hermanas, rechazar todo libertinaje sexual. Eso también es importante. Rechazar en nuestros tiempos el libertinaje sexual que tanta confusión ha traído a la vida. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Encuentro de bendición este miércoles, hermanos y hermanas. Examinemos nosotros mismos nuestra vida. ¿Estoy yo metido en el ritmo fácil, cómodo, del esfuerzo mínimo del cristianismo que me lleva simplemente a que la gente diga: este se ha convertido en un especialista de la perfección como Dios manda? Hermanos y hermanas, se puede quedar atrás lo más importante, que es el amor al prójimo y el amor verdadero, sincero y fiel a nuestro Dios, cuando vivimos de aquellas impresiones que son totalmente superficiales y eternas y no son del alma y del espíritu. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.